Bien, vamos a analizar el documento número 5 del siglo XIX, correspondiente al bloque 7, primera parte, que es la restauración de los Borbones, en esta primera parte de 1874 a 1902. Como sabéis, a este curso no sabemos las fuentes históricas que van a caer, pero sí sabemos los temas sobre los que van a caer estas fuentes, ¿vale? En este caso, el documento 5, ¿vale? Pues va a ser algo relacionado con el sistema político de la restauración, ¿vale? Como veis en las fuentes, yo os he puesto varios documentos, ¿vale? Hay un texto, hay una viñeta que ya la hemos comentado y luego aquí hay otra serie de viñetas, ¿vale? Entonces, yo voy a comentar en este vídeo el documento 5A, ¿vale? El España tal cual es, de Valentí Almiral, publicado en 1886, pero también voy a hacer referencia a estas otras viñetas que tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? Así que haré referencia a esas viñetas. Bien, lo primero, como siempre, nos tenemos que fijar qué es lo que nos pregunta la EBAU. Lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Nos dice que señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto y lo tenemos que relacionar con los fundamentos ideológicos del sistema político y el funcionamiento de ese sistema, ¿vale? Que lo idea Cánovas del Castillo. Entonces, como siempre, en primer lugar, ¿vale? Tenemos la clasificación del texto. En segundo lugar, esto de las ideas fundamentales del texto es el análisis. En tercer lugar, tenemos eso de contextualiza, ¿vale? Es el contexto histórico, ¿vale? Y la pregunta asociada en este texto nos preguntan dos cosas, ¿vale? Si nos damos cuenta, nos preguntan, por una parte, el funcionamiento, bueno, los fundamentos ideológicos del sistema, es decir, las características que idea Cánovas del Castillo para que el sistema funcione y, en segundo lugar, el propio funcionamiento del sistema político de la restauración, ¿vale? Entonces, una vez ya sabemos qué es lo que nos pregunta la EBAU, pues nos tendríamos que ir a ello, ¿vale? En primer lugar, como siempre, ponemos número uno, ponemos clasificación, ¿vale? La clasificación y dentro de la clasificación tenemos que poner o tenemos que explicar varias cosas. En primer lugar, como siempre, pues según su origen, ¿vale? Aquí ya sabéis, tenéis una fórmula cómo se comenta un texto, ¿vale? Tenéis que saber si es una fuente primaria o es una fuente secundaria. La pista nos la da el propio título del texto, ¿vale? Este es un texto que está publicado en 1886, entonces, bueno, pues tenéis que saber si es contemporáneo a los hechos que tenéis que comentar o no lo es. Si lo es, sería una fuente primaria, tendríais que justificarlo, ¿vale? Esto siempre intentar hacerlo porque a veces me ponéis que es una fuente primaria y luego no me lo justificáis. Todo lo que digáis lo tenéis que justificar. En el menor espacio posible, en una línea, sería suficiente. Vale, según su forma, ¿vale? Aquí ya sabéis que en la guía del comentario de las fuentes históricas, si elegís los textos, vais a ver que tenéis cuatro tipos, ¿vale? Em, esto es un ensayo, ¿vale? Es un ensayo es un libro publicado por Valentía Almiral en 1886, entonces tendréis que ir descartando, ¿vale? Por de pronto ya sabemos que no es un texto jurídico, ¿vale? Que no es un texto historiográfico, también os doy esa pista, ¿vale? Porque no es el caso de una obra de un historiador, así que nos quedarían dos tipos de texto, ¿vale? Pues os lo dejo a vuestro criterio para que elijáis, ¿vale? Y luego tenemos el autor, que también nos lo da, es Valentí Almiral. Si habéis leído los apuntes, aparece en la parte del nacionalismo catalán, ¿vale? Y si os dais cuenta también debajo, al final del tema, tenéis un recuadro con la figura de Valentí Almiral, ¿vale?
os puedo decir que, bueno, que era una persona que venía de una familia pues de clase media, de la burguesía comercial barcelonesa, ¿vale? Es catalán, que forma parte de ese pensamiento regeneracionista. Es catalanista, obviamente. De hecho, en vuestros apuntes veréis que es el creador del Centre Català, ¿no? Que es una organización política que reivindicaba la autonomía para Cataluña. Es el autor de ese memorial de Greus, de agravios, ¿no? Que entrega a Alfonso XII, ¿no? Él es el que lo entrega. Eh, y bueno, es, digamos, una de las principales figuras del catalanismo. Vale. En el autor digamos, a ver, vale, aquí, vale. En el autor lo que tenéis que hacer es decir tres, cuatro líneas, ¿vale? Desarrollar un poquito más lo otro, lo del origen, la forma y todo esto, bueno, pues un poquito más cortito, ¿vale? Se me ha pasado el contenido obviamente de este texto, si lo leéis, es un contenido político, ¿no? Porque habla del sistema político de la Restauración, ¿vale? Y luego ya por último de esta clasificación, pues nos faltaría el destinatario, ¿vale? El destinatario, ya que es un ensayo, pues va dirigido a la opinión pública española. Y la intención, pues si lo leéis bien, es una denuncia, ¿no? Es una denuncia a modo de ensayo de esa situación política. En concreto, como vamos a ver, pues va a criticar fundamentalmente las elecciones, el sistema de las elecciones fraudulentas de ese sistema canovista, ¿vale? Bien, una vez ya tenemos la clasificación, esto ya sabéis que lo tenéis que hacer pues lo más cortito posible. Nos vamos a ir al análisis, ¿vale? El análisis es una de las partes más importantes del comentario. En una de las reuniones de la EBAU nos aconsejaron o nos dijeron que la puntuación del comentario, pues el análisis y la pregunta asociada va a ser las partes que más valgan, ¿vale? Que más puntúen. El análisis dijeron que puntuaría un punto, la pregunta asociada que puntuaría también un punto y el contexto histórico y la clasificación medio punto, 0,5. Así que ya sabéis que en el análisis es donde tenéis que, digamos, esforzaros más, ¿vale? Bien, en primer lugar, como ya lo sabéis, primero tenemos que hacer una valoración general o explicar de forma general todo el texto, ¿vale? Si lo leemos bien, ¿vale? Vamos a ver que la idea general de este texto es la crítica que hace el autor de forma además irónica, sobre la manipulación electoral durante todo el sistema político de la restauración de los Borbones, para asegurar así pues la elección del candidato deseado. Y esto lo vamos a ver en las siguientes ideas. Vale. Ya sabéis que siempre que tengáis un texto, pues tenéis que ir enumerando las ideas de 5 en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, bueno, no sé si tiene hasta, creo que tiene hasta 13, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12 líneas, ¿vale? Hasta 12 líneas, vale. Pues, en primer lugar, ¿vale? Nos dice aquí que lo mismo si el sufragio es universal que restringido, ¿vale? Esto del sufragio restringido hace referencia al sufragio censitario, ¿vale? El sufragio censitario es aquel tipo de votación en la que se requiere un nivel de renta, es decir, una cierta cantidad de dinero. Y el sufragio universal es que pueden votar todas las personas. En estos momentos, de momento, solo el voto masculino, ¿vale? Ya sabéis que a partir de 1890, ¿vale? Se va a establecer el sufragio universal. Sin embargo, como vamos a ver en el texto, va a dar igual porque va a seguir habiendo manipulación, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que nos dice aquí. Vale, dice, nunca hay más que un solo elector
el ministro de la gobernación, ¿vale? Este va a ser el personaje fundamental, es decir, la persona que pone en funcionamiento todo el sistema. El ministro de la gobernación hoy lo podríamos, digamos, equiparar al ministro del Interior, del Interior, ¿vale? Bien. Vale, es, digamos, forma parte obviamente del gobierno, está, digamos, es el jefe de todos los gobernadores civiles, lo vamos a explicar y lo explicamos en clase en ese esquema, ¿no? Del sistema, del funcionamiento político, del sistema canovista, ¿vale? Y nos dice que este, con sus gobernadores de provincia, a ver, este, es decir, el ministro de la gobernación con los gobernadores de provincia, estos gobernadores de provincia son los gobernadores civiles, vale, los gobernadores civiles, hay un gobernador en cada una de las provincias, ¿vale? Y ese gobernador civil representa al gobierno en cada una de las provincias, ¿vale? Vale, entonces, si tenemos el país, ¿vale? Imaginaos que este es el país dividido en provincias, ¿vale? Va a haber 49 provincias, luego ya en 1927 se crearía la 50. Bueno, pues vamos a tener aquí, en cada una de las provincias, en cada puntito, es un gobernador civil, ¿vale? Hay un gobernador civil que representa al gobierno central, ¿vale? En cada una de sus provincias. Y por lo tanto su jefe es el ministro de la gobernación, el ministro del Interior. ¿De acuerdo? Vale, pues nos dice aquí que el ministro de la gobernación con sus gobernadores de provincia y el innumerable ejército de empleados de todas clases, ahí se refiere a todas las personas que van a formar parte de, digamos, de cómo se va a elegir a los diputados, ¿no? Es decir, todas las personas, policías, caciques, los gobernadores civiles, personas que se van a encargar de amedrentar, de sobornar, etcétera. Es decir, todos esos son empleados para conseguir un objetivo, que es el que quiere el ministro de la gobernación, y punto, ¿vale? Entonces nos dice que es el ministro de la gobernación junto con sus gobernadores de provincia, que ya hemos dicho que son los gobernadores civiles, ¿vale? Gobernadores de provincia y los empleados de todas clases, es el que ejecuta y consuma las elecciones. Bien, con lo cual lo que estamos viendo aquí de la línea 1 a la 3, lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Es, digamos, realmente, bueno, una idea que es el encasillado, ¿vale? El encasillado. Es decir, y aquí yo lo pondría directamente pues como una idea, ¿vale? Pondría así, después de haber puesto la idea general, pues pondría 2 puntos, ¿vale? Y pondría encasillado, ¿vale? Se habla del encasillado. Entre paréntesis, bueno, podríamos poner de la línea 1 a la 3, ¿vale? Porque nos dice ahí que para hacer esas listas, ¿vale? Pues esas listas es el encasillado, ¿vale? De la línea 1 a la 3, nos ha dicho, nos ha hablado del ministro de la gobernación, que va digamos, a decirle a los gobernadores civiles y a las personas a los candidatos que hay que elegir, ¿vale? Y explicaríamos pues en qué consiste este encasillado. Así que diríamos que era la distribución previa de escaños, ya lo explicamos en clase que el encasillado era como digamos una rejilla de casillas, por eso se llama encasillado. De hecho, mira, me va a servir esta viñeta. Esto que tenéis aquí es el encasillado, esta persona que tenéis aquí es el ministro de la gobernación, ¿vale? Pues es encasillado y tendríamos que explicarlo, qué es lo que es, era la distribución previa de los escaños de las Cortes, ¿vale? Que había hasta, pues creo que había hasta 300, 400 diputados, ¿vale?
entre los distintos partidos políticos, se distribuía esos escaños entre los distintos partidos políticos que se presentaban a las elecciones. Y es elaborada por esta persona que tenéis aquí, por el ministro de la Gobernación. Y claro, como es él el que va a elegir, digamos, metiéndolos en cada una de las casillas que representa a cada una de las provincias, pues se le conoce con el nombre de elector. De hecho, en el texto aparece la palabra que es el elector, ¿no? Hay un solo elector, el ministro de la Gobernación, ¿vale? Y eso lo pondríamos entre las líneas 1 y 2, ¿de acuerdo? Obviamente con el visto bueno del propio rey, ¿vale? Y este sistema del encasillado, pues lo va a garantizar el propio sistema que es el caciquismo, ¿vale? Es el caciquismo. De tal manera que lo tenemos aquí. Si vamos aquí a esta otra viñeta de aquí, pues, ¿vale? Nos dice que este es el gobernador, el ministro de la Gobernación. Estos serían los gobernadores civiles que están recibiendo las instrucciones del ministro de la Gobernación y después estos gobernadores civiles le van a pasar el encargo a los caciques para que impongan el candidato o los candidatos que ha decidido poner el ministro de la Gobernación, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues el propio almiral ironiza, ¿no?, que la corrupción política se daba tanto por medio del sufragio censitario, lo tenemos aquí, ¿vale? Nos ha dicho que eso se daba tanto a través del sufragio censitario o sufragio restringido, según la ley electoral de 1878, ¿vale? Que estaba vigente en este momento porque este texto se publica en 1886, ¿vale? Como después, según el sufragio universal, a partir de 1890, porque digamos, la manipulación electoral se mantuvo. Bien, pues entre paréntesis pondríamos, eso se ve en las líneas 1 y 2, ¿de acuerdo? Vale. Si seguimos leyendo, ¿vale? Vamos a ver otra de las ideas que va desde, yo lo pondría pues prácticamente desde la línea 3, hasta el final, hasta la 12, ¿vale? De las líneas 3 a la 12, vamos a ver cómo se conseguía esa victoria en las elecciones, esa elección de esos diputados. Bien, a eso se le conoce como pucherazo, ¿vale? Así que podemos poner pucherazo, ¿vale? El pucherazo, ¿vale? Y lo explicaríamos. El pucherazo lo vamos a ver entre las líneas 3 a la 12. Si leemos, ¿vale? Dice que los electores se ponen... A ver, voy a poner aquí. Dice que para hacer esas listas de electores se ponen en ellas algunos nombres verdaderamente perdidos entre la multitud de imaginarios. Es decir, se ponen una serie de nombres que ni siquiera existen y sobre todo dice aquí de difuntos, ¿vale? Dice aquí, ¿vale? Se ponen nombres de difuntos, ¿vale? Esto me lleva, eso se va a poner en las digamos, porque claro, se hace un censo con las personas que pueden votar, ¿vale? Y cuando se va a votar, bueno, pues resulta que en ese censo hay nombres de personas que ya no están vivas, ¿vale? Esto me lleva aquí a otra de las viñetas que tenéis aquí que nos pueden servir y que si os cae como comentario, pues deberíais también explicar lo que estamos explicando aquí, ¿vale? Pues como esta viñeta de aquí, ¿no? Esta persona que está muerta, este sería el cacique que ha ido a visitar al muerto, ¿no? Y le pregunta
el difunto, ¿no? Le pregunta al difunto, dice, ¿salgo? Dice, no, hombre, no, todavía no, que hasta el día 10, a ver, dice, vale, dice hasta el día 10 no, que hasta el día 10 no son las elecciones. Vale, pues esto, digamos que sería también una forma de incluir nombres que no existen, ¿vale? Pero que esos nombres van a estampar su voto al partido político deseado, al candidato que pertenece al partido político deseado, ¿vale? Nos dice aquí, de difuntos, vale, dice, el autor de estas líneas ha visto, esto insiste en la misma idea, ha visto en repetidas veces que su padre, que está fallecido hace algunos años, ¿no? Vale, aquí de difuntos, hable de difuntos, su padre está fallecido, iba a depositar su voto, ¿vale? Iba a depositar su voto en la urna bajo la figura de un barrendero de la ciudad o de un sabueso de policía vestido con traje prestado. Bueno, es decir, lo que está diciendo ahí está criticando de forma irónica cómo ha visto a su padre muerto, disfrazado de barrendero o de policía con un traje prestado, ¿no? Y bueno, dice, este sistema de elecciones por medio de la resurrección de los muertos, vuelve a hacer aquí otra vez. Entonces, le da mucha importancia a cómo los difuntos, los fallecidos, los muertos, ¿vale? Dice, y los agentes de policía vestidos de paisano. Esto hace referencia a una idea que son los famosos lázaros, ¿vale? Los lázaros. Cuando aparezca, a lo mejor os aparece algún texto de este sistema político y habla de los lázaros, bien, pues estos lázaros son esas personas que están muertas, que no existen, que por lo tanto no podrían ir a votar. Bueno, pues lo podríamos identificar así. Pero también nos dice aquí, que, vale, dice aquí, no, sin embargo, vale. Dice aquí que agentes de policía, ¿vale? Puede haber agentes de policía. De hecho, en la viñeta donde aparece, la viñeta del, digamos, del documento B, ¿vale? Aquí, lo tengo aquí, veis que aparece esta persona aquí, ¿no? Aparece un policía, ¿no? Y dice que cómo puede ser que este colegio solo ha entrado 18 votantes y salen 173 votos. Dice el policía, disculpe que yo no soy de este distrito. Es decir, eso quiere decir que hasta los propios policías estaban metidos en el ajo de la corrupción y permitían todo esto, ¿vale? Bien. Y dice aquí que, sin embargo, lo peor de los medios empleados para falsear el sufragio por nuestros pretendidos defensores del parlamentarismo y sistema representativo, ¿vale? Esto hace referencia a esto de los defensores del parlamentarismo y del sistema representativo, hace referencia a los políticos, ¿no? A los políticos o a la élite política, ¿de acuerdo? Vale. Lo que hacen es pura y sencillamente aumentar el número de votos. Aquí tenéis otra estrategia, aumentar el número de votos hasta tener asegurada la elección. Por lo tanto, todo esto que estamos hablando aquí va desde la línea 3 hasta la línea 12. Lo que nos está hablando, como hemos dicho antes, es del pucherazo, ¿vale? Es del pucherazo. ¿Cómo podemos explicar esto en unas pocas líneas? Bueno, pues yo pondría que otra de las ideas importantes, pondría punto y aparte y diría que en esas líneas se habla del pucherazo o manipulación electoral usado por los partidos políticos de la Restauración, ¿vale? Para permitir precisamente la alternancia de los dos partidos políticos principales, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, ¿vale? Claro, esto se daba sobre todo, y tendríamos que ponerlo, en las zonas rurales, ¿vale? En las zonas rurales, las ciudades pequeñas, donde el caciquismo tenía un mayor control. Daos cuenta, por ejemplo, que, digamos, en España
hacia 1877, que se hizo un estudio más o menos en esos años, el nivel de analfabetismo era del 72%, de tal manera que era muy fácil, pues, establecer estrategias, digamos, como esta que vemos aquí, por ejemplo, es decir, donde vemos aquí a un rico que está manipulando, ¿vale? Metiendo el voto de esta persona que va a votar. Y claro, de múltiples maneras, es decir, o bien mediante sobornos, o bien mediante presiones. A lo mejor esta persona pues tiene un familiar trabajando en el ayuntamiento y le van a amenazar con expulsarlo. En fin, eh, entre los métodos tendríamos que enumerarlos sin, digamos, sin desarrollarlo, ¿no? Con que digamos, por ejemplo, que se utilizaban distintos métodos, como por ejemplo se cambiaban las urnas, ¿vale? En un momento determinado, había recuentos falseados, se incluían en el censo esas personas que no existían, entre ellos pues muertos, ¿no? De hecho, podemos poner, ¿no? Que el autor sí que le da mucha importancia a los lázaros, ¿vale? A los lázaros, que eso se ve entre las líneas 3 y 5, ¿vale? Difuntos, ¿vale? Eh, ahí, la de su padre, ¿no? Que estaba muerto. Bueno, pues entre las líneas 3 y 5 se ve esa idea de los lázaros. También se guardaban esas papeletas en pucheros, por eso se llama pucherazo, porque las papeletas no se utilizaban urnas como hoy en día, sino que se utilizaban una serie de pucheros que en ocasiones decían que salían ardiendo y por lo tanto había que hacer unas nuevas elecciones y eso le servía para cambiar todos estos votos, ¿no? También se añadían votos, en fin, un montón de mecanismos, ¿vale? Bien, pero también podemos ver en todo esto que hemos leído entre las líneas 3 y 12, me resulta interesante entre las líneas 10 y 12, ¿vale? A ver, aquí entre las líneas 10 y 12 sería esta otra idea, ¿vale? La del caciquismo, el caciquismo, y pondría entre paréntesis líneas 10 a la 12, ¿vale? Porque nos dice que estos nuestros pretendidos defensores del parlamentarismo y del sistema representativo lo que hacen es puramente y sencillamente aumentar el número de votos hasta tener asegurada al candidato elegido. Bien, ahí se ve claramente el caciquismo y aquí tendríamos que hablar de los caciques, ¿vale? De los caciques, ¿vale? ¿Y quiénes son los caciques? Bueno, pues los caciques eran personas notables, ¿no? De gran influencia y prestigio social. Podían ser incluso curas, ¿vale? Incluso frailes. Aquí, en la viñeta que teníais que comentar, bueno, pues este hace de cacique. ¿Por qué? Pues porque tiene influencia sobre estos votantes. Normalmente, sobre todo en el medio rural, que era una población pues muy conservadora, religiosa, digamos, más que conservadora, religiosa, pues sí que influían mucho los curas. Y estos caciques eran encargados de llevar a la práctica los resultados electorales, ¿no? Acordados por los dos partidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cura lo que está es, digamos, intentando convencer a estas personas, ¿no? Mediante pues, presiones, mediante sobornos, bueno, más bien mediante presiones, y en esta otra de aquí, como hemos visto antes, aquí sí que se ve pues este otro cacique, ¿no? Pues que está influyendo en este por medio de, pues no sé, sobornos, presiones, coacciones, ¿vale? Etcétera, ¿no? Eh, vale. Y luego, también yo citaría en esta línea 10 lo que os he dicho antes de nuestros pretendidos defensores del parlamentarismo y del sistema representativo. Vale, esto está en la línea número 10 y sería otra de las ideas. Y esa idea sería la oligarquía. Vale, la oligarquía. Vale, la oligarquía. Yo pondría oligarquía, entre paréntesis pondría 10, pondría 2 puntos.
y hablaría de qué es esta oligarquía o quiénes son estos oligarcas, ¿no? Digamos que estos oligarcas son los dirigentes del sistema político o de la política, ¿no? De los dos partidos fundamentales políticos del sistema de la Restauración, el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? Y con influencia, ¿vale? Con influencia y poder absoluto en cada provincia o en cada región, ¿no? Desde Madrid dirigen a través de sus hombres de confianza en cada distrito, es decir, los caciques, ¿no? Son los que van a controlar toda esa zona, la vida política en cada territorio. Y son los que ostentan los principales cargos, estos oligarcas, en la administración, en las finanzas, en el gobierno, etcétera. Así que como veis estaba todo muy bien atado, ¿vale? Esto es lo que yo pondría en las ideas. Por lo tanto, resumiendo, en primer lugar, hemos citado varias ideas, ¿vale? Varias ideas. Luego me podéis parar, me podéis echar hacia adelante, pero básicamente el encasillado, que lo vemos en las líneas 1 a la 3. En segundo lugar pondríamos el pucherazo, que aparecen en las líneas 3 a la 12, ¿vale? En tercer lugar pondríamos el caciquismo entre las líneas 10 y 12, donde habría que explicar la figura del cacique, y por último la oligarquía, donde habría que explicar la figura de estos oligarcas en la línea 10, ¿vale? Vale, si enumeramos y explicamos todas y cada una de estas ideas, el análisis quedaría resuelto, ¿vale? Bien, con respecto al punto número 3, al contexto histórico, ¿vale? El contexto histórico, ¿vale? El contexto histórico es obviamente un periodo muy extenso. Es todo el periodo de la Restauración, que iría desde 1875 a 1923. Vale. Esta parte del comentario debéis resumirlo bastante. Lo podéis hacer de muchas maneras. Podéis ir a la parte de los apuntes donde pone la dinámica política y explicar un poquito pues, lo que consigue cada uno de los partidos. Pero yo creo que es mejor que enfoquéis el comentario de texto en tres momentos de todo este sistema político. En primer lugar, yo diría que el contexto histórico se produce durante la Restauración, pondría entre paréntesis estos años, 1875-1923, que va desde la vuelta al trono de los Borbones en la persona de Alfonso XII, 1875, ¿vale? Que es el hijo de Isabel II, hasta el inicio de la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Vale, una vez ya hemos fijado ese contexto histórico, pues lo estructuraría como en tres momentos, ¿vale? El primero de los momentos pondría llegada de Alfonso XII y origen del sistema, ¿vale? Y eso lo tendría que explicar en unas pocas líneas. ¿Qué deberíamos poner aquí? Pues simplemente decir que este sistema político de la Restauración va a comenzar con un golpe de Estado, ¿vale? El 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos da un golpe de Estado en Sagunto y proclama rey a Alfonso XII, cosa que no gustó a Cánovas del Castillo, que quería que no fuera a través de un golpe de Estado. Bien, desde Sandhurst, en Gran Bretaña, Alfonso XII lanza ese manifiesto de Sandhurst o Sandhurst,
que está escrito obviamente por Cánovas del Castillo. Y ahí se establecen las bases del sistema o las bases o fundamentos ideológicos del sistema político. Es decir, eso nos lo pregunta la EBAU. Sé que esto debería aparecer en la pregunta asociada, pero yo lo voy a poner aquí en esta parte del contexto histórico. No pasaría nada, ¿vale? Y si queréis ponerlo en la pregunta asociada, lo podéis poner. Pero para explicar bien el concepto, el contexto histórico, yo creo que iría bien aquí. ¿Y cuáles son los fundamentos ideológicos del sistema político de la Restauración? Pues en primer lugar, una monarquía conservadora y católica, ¿vale? Que combina aspectos liberales. En segundo lugar, por lo tanto, vamos a poner en esos fundamentos, yo pondría uno, la monarquía, una monarquía conservadora, ¿vale? La monarquía conservadora y católica. En segundo lugar, otra base o fundamento del sistema político va a ser el bipartidismo, es decir, bipartidismo, los dos partidos políticos que hemos explicado a lo largo del tema, Partido Conservador y Partido Liberal. En tercer lugar, el turnismo, es decir, el turno en el poder de estos dos partidos políticos. Deberíais decir pues, que el Partido Conservador está dirigido por Cánovas del Castillo y el Partido Liberal está dirigido por Mateo Práxedes Sagasta. Y por último, en cuarto lugar, la cuarta característica, el cuarto fundamento sería la Constitución de 1876. Podríais decir que esta es una constitución, como aparece en los apuntes, es una constitución como si fuera un cheque en blanco en la que los partidos políticos, bueno, pues pueden rellenar a su antojo. Cuando esté en el poder el Partido Conservador va a desarrollar leyes más conservadoras y cuando esté en el poder el Partido Liberal pues va a desarrollar leyes más progresistas. Vale. El sistema se inicia porque se van a convocar cortes constituyentes por sufragio universal masculino, pero con manipulación, obviamente, para permitir gobernar en primer lugar al Partido Conservador y redactar pues una constitución, digamos, favorable a sus intereses. Bien, este sería el origen del sistema, ¿vale? En segundo lugar, en este contexto histórico, yo pondría el mantenimiento del sistema. Mantenimiento del sistema. Vale. ¿Qué tendríamos que poner aquí en el mantenimiento del sistema? Pues pondría 2 puntos y explicaría pues unas pocas líneas. En términos generales, el turnismo establecido, bueno, pues se va a producir con matemática exactitud a lo largo de toda la Restauración, ¿vale? Y bueno, vamos a poner que en estos momentos pues se va a acabar con la Tercera Guerra Carlista, ¿vale? Se va a firmar la paz de Zanjón en Cuba en 1878, con lo cual va a acabar, digamos, con un problema interno y con un problema externo, y va a tener un momento importante que va a ser el año 1885. Este año es importante que lo marquéis porque es el año en que muere Alfonso XII y todo el sistema se podría venir abajo, pero se comprometieron a respetar el turnismo. De hecho, tenéis en los apuntes, si no recuerdo mal, una viñeta donde aparece Cánovas, ¿no? y Mateo Práxedes de Sagasta dándose la mano, como diciendo que es el famoso Pacto del Pardo, que tenéis que citarlo, que se comprometen a mantener el sistema político, ¿vale? En esta etapa pues se van a desarrollar, yo citaría sobre todo 2 leyes importantes: la Ley de Asociaciones de 1887, en la cual el PSOE sale de la ilegalidad y se crea la UGT en 1888, y en 1890 se establece el sufragio universal.
es importante, con un continuo fraude electoral, ¿vale? Bien, y por último, en tercer lugar pondría la crisis del sistema. Bien, y la crisis del sistema, ¿vale? Tendríamos que explicar pues, problemas políticos, económicos y sociales. Básicamente el desastre del 98 y el regeneracionismo, ¿vale? Yo diría aquí, hablaría o citaría que la expansión del movimiento obrero, es decir, del PSOE y de la UGT, el surgimiento de los nacionalismos, el republicanismo, el anarquismo, el terrorismo anarquista, el inicio de la guerra de Cuba en 1895 y finalmente el desastre del 98 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues va a dar lugar a ese desastre del 98 y de una corriente política que va a ser el regeneracionismo, donde aquí tendríamos que citar a Joaquín Costa, ¿no? con esa obra de Oligarquía y Caciquismo, donde culpa a la restauración de los males de España y recomienda esa frase de escuela y despensa, es decir, para acabar con este sistema político corrupto tenemos que educar a la gente y desarrollar económicamente el país. A partir de ahí van a surgir políticos regeneracionistas, que es así como acaba el bloque de los temas, fundamentalmente Maura y Canalejas. Maura del Partido Conservador va a intentar regenerar el sistema desde arriba, ¿no? Esa revolución desde arriba, él siempre lo dijo, o hacemos la revolución desde arriba o nos la van a hacer desde abajo, y José Canalejas, bueno, pues del Partido Liberal, que va a acabar también asesinado en 1912, ¿vale? Y por último tenemos el funcionamiento del sistema político. Aquí directamente me voy a ir a los apuntes, ¿vale? La pregunta asociada, punto número 4, pregunta asociada, ¿vale? La pregunta asociada. Aquí lo que tendríamos que explicar sería el funcionamiento del sistema. Tendríais que meter esto, es decir, el funcionamiento del sistema político de la Restauración y punto. Como ya habéis explicado los fundamentos ideológicos del sistema en el contexto histórico, pues ya está, explicaríais esto, ¿vale? Tenéis de hecho aquí aquí tenéis muy bien cómo funcionaba, ¿vale? Es decir, tenéis aquí en primer lugar el presidente del gobierno, porque, bueno, aquí tendríamos que poner el rey designa al presidente del gobierno y este presidente del gobierno, a través del ministro de la gobernación, realiza el encasillado, es decir, esa lista con los diputados ya que tienen que salir elegidos. Este ministro de la Gobernación va a pasar esa lista a los gobernadores civiles, ¿vale? Que pues pide el número de votos necesarios para elegir a estos diputados, ¿vale? Es decir, en cada circunscripción hacían falta una serie de votos, un número determinado de votos para poder conseguir a estos diputados. Vale, estos gobernadores civiles pasaban esa información a los caciques y los caciques pues a través de esos mecanismos de presiones, de sobornos, de coacciones, etcétera, bueno, pues imponían la victoria, ¿no? Vale. Ninguno de los dos partidos se quejaba. ¿Por qué? Ninguno de los dos partidos se quejaba porque sabían que tarde o temprano, bueno, pues accederían al poder, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tendríais que comentar aquí en este texto de Valentí Almiral. Venga, muchas gracias.